Papá me echó de la cena familiar porque dice que mi hermana es mejor que yo y debería apoyarla en todo. Me reí porque ahora deberán arreglárselas para pagar la renta de mi hermana, la niña dorada. Hola a todos. Mi nombre es Jeremy, escribo esto desahogándome después de lo que pasó justo hace unos días, ya que se celebró el cumpleaños número 51 de mamá y como en todos los cumpleaños debería haber sido sobre ella, pero en nuestra familia las cosas nunca salen como deberían. Todos nos reunimos en la casa de mis padres, yo, mi hermana Amanda, papá, algunos primos, algunas tías y tíos. Mamá estaba feliz al principio, disfrutando la atención. La comida estaba buena, las bebidas fluían, y por un rato, todo estaba bien, solo otra cena familiar. Pero, como siempre, en algún momento la conversación se desvió hacia Amanda, quien era mi hermana. Papá fue quien empezó. Comenzó a hablar de lo bien que le iba en la universidad, de lo mucho que trabajaba, de todo su potencial. Siguió y siguió, como siempre lo hacía, sobre lo orgulloso que estaba. Amanda disfrutaba cada palabra, asintiendo como si no estuviera acostumbrada a escuchar el mismo discurso en cada reunión familiar. Nos quedamos en silencio, sin saber qué decir. De repente, papá se volvió hacia mí y preguntó si estaba ayudando lo suficiente a mi hermana. Su pregunta me tomó por sorpresa, ni siquiera entendía a qué se refería. Antes de que pudiera responder, miró a Amanda y le preguntó directamente si yo la ayudaba. Ella dudó por un instante antes de responder que sí, aunque en realidad quería pedirme algo. Papá pareció interesarse más y le pidió que lo dijera. Entonces, Amanda me miró y soltó que estaba pensando en comprar un auto, porque le facilitaría las cosas con la escuela y el trabajo. En ese momento entendí hacia dónde iba todo esto. Papá ni siquiera lo pensó antes de mirarme fijamente y preguntar con un tono frívolo si iba a ayudar a mi hermana. Lo miré directo y le solté sin rodeos que, si ella necesitaba un auto, ¿por qué no se lo compraba él? El ambiente cambió de inmediato. Papá dejó el tenedor sobre la mesa, se inclinó hacia adelante y me miró serio antes de decir, ¿de verdad no puedes hacer eso por tu propia hermana? Sacudí la cabeza, tratando de mantener la calma. Ya la ayudo bastante. Si quiere un auto, es su problema. Eso fue todo. Fue cuando explotó. Empezó a despotricar, su voz subiendo con cada frase, hablando sobre cómo Amanda tenía potencial pero no llegaría a ninguna parte sin apoyo, sobre cómo estaba cansado de gastar la mitad de su sueldo en sus necesidades, sobre cómo tenía que asegurarse de que tuviera todo porque era la niña de oro y él no podía darle mucho por sí mismo. Papá me miró directamente y dijo sin rodeos que Amanda era mejor que yo, que iba a ser alguien grande. No pude evitar reírme. Me salió de manera automática, así que le respondí que eso era genial, porque entonces podía empezar a pagarse sus propias cosas. Su rostro se puso rojo de inmediato. Se levantó tan rápido que la silla raspó el suelo y, sin pensarlo dos veces, me gritó que me largara, echándome de la reunión. Mamá se quedó boquiabierta, algunos primos se movieron incómodos y Amanda se quedó completamente inmóvil. Papá señaló la puerta, y con firmeza, sentenció que si quería ser egoísta, no tenía por qué estar ahí y que no volviera. Me puse de pie, aún riéndome, y le respondí que si creía que Amanda era mejor que yo, entonces él podía pagar su renta. Sin dudarlo, me aseguró que lo haría. Sacudí la cabeza, me di la vuelta y salí. Antes de cruzar la puerta, solo alcancé a decir: «Feliz cumpleaños, mamá». Subí a lo que era habitación. Aún podía escucharlos hablar abajo, pero no me importó lo suficiente como para escuchar. Ya sabía cómo iría todo. Mamá intentaría calmarlo, los demás actuarían como si nada hubiera pasado, Amanda no diría nada, después de todos estos años por fin puedo ver lo parásitos que son y que realmente ellos no me quieren, solo se aprovechan de mí y del dinero que consigo para ellos, en verdad lo intenté llevarme bien con esta familia. Es todo para mí, se acabó así que simplemente me fui a mi departamento. A la mañana siguiente, mi teléfono sonó. Era Amanda. Contesté, antes de que pudiera decir algo, ella empezó a quejarse, diciéndome que estaba siendo ridículo, que esperaba que estuviera bromeando. Habló durante 7 minutos sin que yo dijera una palabra. Luego simplemente colgué. Unos minutos después, mamá llamó a mi puerta. Ella se quedó en la puerta con los brazos cruzados y cara de cansancio. No entró de inmediato, solo se quedó ahí, como si no supiera qué hacer. Yo no hice nada para ayudarla. Solo seguí acostado en mi cama, moviendo el dedo por la pantalla de mi teléfono, esperando a que hablara. Después de un suspiro, finalmente dijo que tenía que arreglar la situación. Ni siquiera levanté la vista y le pregunté qué quería que arreglara. Entró a la habitación con un tono de voz más tranquilo y me dijo que mi padre estaba enojado, que no había querido decir lo que dijo. Solté una risa corta. Claro que lo quiso decir. ¿O qué pensaban?
Mamá se sentó en el borde de mi escritorio y esperó a que respondiera y solo me dijo que ya sabía cómo era mi papá y que él simplemente se deja llevar. Mi madre me miró con cansancio mientras se frotaba las sienes, como si la situación le pesara demasiado. Quería que todo se calmara, que nada empeorara, pero ya era tarde para eso. Papá me había echado, me había dicho que me fuera y que no volviera nunca. ¿Se suponía que debía fingir que solo estaba de mal humor? No. Ya todo estaba roto, y yo no iba a ser quien intentara arreglarlo. Me limité a mirarla en silencio, sintiendo su súplica implícita en la forma en que exhaló con resignación. Tal vez esperaba que me retractara, que suavizara mi postura, pero no tenía intenciones de hacerlo. Si papá quería que desapareciera, le facilitaría las cosas. Sin más, ella suspiró una vez más y se fue, dejándome solo con la certeza de que, esta vez, yo también estaba listo para irme. Pasé el día sin pensarlo demasiado. Si papá me quería fuera, bien. Si Amanda quería llorar porque ya no le daba dinero, ese era su problema. Para poner más contexto, hace un tiempo, papá me convenció de abrir una cuenta conjunta con Amanda, dijo que así sería más fácil ayudarla con la renta de ella y la universidad. Al principio, solo era para lo necesario, pero con el tiempo empezó a usarla para todo, renta, comida, ropa, Uber, incluso pedidos aleatorios de Amazon. Y lo dejé pasar, hasta ahora, así que transferí todo el dinero de la cuenta conjunta de Amanda y yo. Esa noche, mi teléfono vibró con un mensaje de Amanda. Ni siquiera tuve que abrirlo para saber que estaba indignada, exigiendo saber si había sacado dinero de la cuenta. Por supuesto que lo hice. Durante años habían tomado mi dinero como si fuera suyo, como si no importara, pero eso se había terminado. Esta vez, simplemente decidí dejar de compartirlo. Menos de un minuto después, el teléfono comenzó a sonar. Era Amanda, pero dejé que la llamada se fuera al buzón de voz. Poco después, otro mensaje apareció en la pantalla, diciendo que necesitaba ese dinero y preguntando qué me pasaba. Lo leí rápidamente, sintiendo su desesperación, pero no respondí. Esta vez, ella tendría que arreglárselas sola. A la mañana siguiente, el teléfono no paraba de sonar. Llamadas de papá, llamadas de Amanda. Ignoré todas. Finalmente, otro mensaje apareció en la pantalla. Amanda decía que no había podido pagar la renta y quería saber qué debía hacer. Me quedé mirando la pantalla por un segundo, sin sentir ni una pizca de culpa. Durante años, yo había sido quien resolvía todo, el que siempre tenía que sacrificarse. Pero ya no. Sin dudarlo, escribí una respuesta clara y directa, diciéndole que le preguntara a papá, porque le había asegurado que se haría cargo. Presioné enviar, y sin darle oportunidad de seguir con su drama, apagué el teléfono. A la mañana siguiente, cuando volví a encenderlo cerca del mediodía, llegaron más llamadas perdidas, papá, Amanda, incluso mamá. No me molesté en escuchar los mensajes de voz. Ya sabía lo que dirían. Al poco tiempo, otro mensaje apareció en la pantalla. Era Amanda, diciendo que no podía creerlo, que papá se había negado a pagar su renta y que yo la había metido en esa situación. Me reí. ¿Yo la había metido en esa situación? Su respuesta llegó casi de inmediato. Afirmaba que yo sabía que ella contaba con ese dinero y que ahora estaba arruinada, preguntando si realmente iba a dejar que la desalojaran. Miré el mensaje por un momento, sorprendido por su habilidad para retorcer la situación y hacerme quedar como el villano solo por negarme a seguir pagando por ella. Sin pensarlo mucho, escribí mi respuesta, dejándole claro que ese era su problema y deseándole suerte con eso. Luego, silencié sus notificaciones, convencido de que ahí terminaba todo. Me equivoqué. Mamá llamó desde abajo, informándome que papá estaba ahí. ¿Suspiré? Por supuesto que lo estaba. Bajé las escaleras y lo vi de inmediato, de pie con los brazos cruzados y el ceño fruncido. A su lado, mamá parecía nerviosa. Sin perder el tiempo, exigió que arreglara la situación. Me apoyé contra la pared y, con calma, pregunté qué era exactamente lo que debía arreglar. Su voz, tensa y llena de ira contenida, dejó claro que la renta de Amanda estaba vencida y que no iba a permitir que su hija terminara en la calle. Incliné la cabeza y le recordé que él mismo había dicho que la pagaría. Su rostro se contrajo con frustración y respondió que pensó que entraría en razón antes de llegar a este punto. Pero no lo hice. Por un momento, pareció que estaba a punto de explotar otra vez, pero su expresión cambió de repente. Algo en su mirada se volvió diferente, triunfante, y eso no me gustó nada. Con un tono sorprendentemente tranquilo, dijo que, si yo quería actuar como un mocoso egoísta, entonces él lo manejaría a su manera. Fruncí el ceño, tratando de entender a qué se refería, pero no respondió. Simplemente se dio la vuelta y se marchó.
Mamá suspiró con cansancio y me miró con preocupación, como si no pudiera comprender por qué actuaba de esa manera. Pero lo que no entendía era que solo me estaba defendiendo. Sacudió la cabeza, como si buscara una justificación para todo, murmurando que solo estaba molesto, como si eso excusara todo lo que había hecho. Pero ya no la escuché. Tenía un mal presentimiento. Y tenía razón. 2 días después, supe exactamente a qué se refería papá con hacerlo a su manera. Regresé del trabajo y decidí ir a casa de papá. Noté algo extraño en la entrada de la casa. El viejo auto que estaba en la cochera. Un cartel de "Se vende" estaba pegado en el parabrisas. Sentí como el estómago se me hundía. Amaba ese auto. No porque lo manejara, no lo había usado en años, sino porque fue mi primer auto. Lo compré cuando era adolescente con mi propio dinero. Claro, lo dejé en su casa cuando me mudé, pero seguía siendo mío. Y ahora lo estaba vendiendo solo por despecho. Entré furioso. Mamá estaba en la cocina, y sin poder contenerme, pregunté dónde estaba papá. Ella se sobresaltó y, con evidente sorpresa, quiso saber por qué preguntaba. Señalé hacia afuera y le dejé claro que estaba vendiendo mi auto. Mamá tragó saliva con nerviosismo antes de intentar justificarse. Dijo que no lo usaba, como si eso hiciera alguna diferencia. Pero no era cuestión de uso, era mío. Suspiró, como si ya esperara mi reacción, y admitió que papá había asumido que, al estar cortando lazos, no me importaría. No pude evitar reírme, una risa seca y amarga. Claro, todo tenía sentido ahora. Como ya no financiaba la vida de Amanda, aparentemente eso significaba que podían quedarse con mis cosas también. Mamá no respondió, simplemente me miró en silencio. Salí de inmediato, arranqué el cartel de "Se vende" del parabrisas y llamé a papá. Atendió después de 2 tonos y, sin rodeos, preguntó si había cambiado de opinión. Ignoré la pregunta y fui directo al grano, confrontándolo por lo que estaba haciendo. Hubo una breve pausa antes de que respondiera con su tono habitual, casual como siempre, asegurando que el auto había estado ahí durante años y que, obviamente, no me importaba. Apreté el teléfono con más fuerza, dejando claro que no era suyo para vender. Su respuesta fue simple: lo había dejado ahí. Pero eso no significaba que tuviera derecho a venderlo. Entonces, con una frialdad calculada, dijo que ya no era parte de la familia, y si eso era cierto, ¿por qué me importaba lo que pasara con algo que estaba en su cochera? En ese momento comprendí hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Respiré hondo, conteniendo la rabia. Si así quería jugar, perfecto. Y colgué. Si él quería jugar sucio, entonces iba a hacerle la vida mucho más difícil. No iba a dejar que vendiera mi auto, no después de todo lo que había pasado. Actualización 1. Después de pensarlo mucho a la mañana siguiente, tomé la llave de repuesto, manejé hasta la casa de mis padres y entré a la cochera como si todavía fuera mía. Técnicamente, lo era. El auto seguía ahí, cubierto de polvo, pero en perfecto estado. El cartel de "Se vende" había desaparecido, probablemente después de mi llamada. No iba a esperar para ver si papá cambiaba de opinión. Desbloqueé la puerta, me subí y encendí el motor. Rugió de inmediato. Perfecto. Apenas salí a la calle, el teléfono comenzó a sonar. Era papá. Lo ignoré. Segundos después, llegó un mensaje acusándome de haberle robado. Me reí mientras respondía sin prisa. No era un robo. Solo estaba recuperando lo que siempre había sido mío. 1 minuto después, otra llamada. Esta vez, Amanda. Suspiré y contesté. Su voz ya estaba en un grito histérico, acusándome de haber desatado el caos. Papá estaba perdiendo la cabeza, decía, y todo por mi culpa. Me incorporé a la carretera sin prisa, manteniendo la calma mientras ella seguía gritando. Le dejé claro que solo había tomado lo que siempre fue mío. Pero, para ella, eso significaba que lo había robado. Rodé los ojos. Nunca fue suyo para vender, y lo sabía. Su justificación fue aún peor, solo intentaba conseguir dinero para su renta. Me reí de nuevo. Así que, después de todo, admitía que papá había mentido cuando dijo que se haría cargo. Su silencio lo confirmó. No era mi problema. Amanda resopló con frustración, preguntando por qué hacía esto, por qué no podía simplemente ayudarla. Pero yo ya tenía la respuesta. Ella sabía que ese dinero no le pertenecía. Simplemente nunca le importó. Se quedó callada otra vez. Podía oír su respiración, como si estuviera debatiendo si decir algo más o no. Finalmente, con una voz más débil de lo que jamás le había escuchado, murmuró que no sabía qué hacer.
Por un segundo, casi me sentí mal. Casi. Pero luego recordé que tanto ella como papá nunca habían tenido problema en usarme como su cajero automático personal. Sin pensarlo dos veces, le dije que lo averiguara y colgué. Cuando llegué a departamento, mamá ya estaba llamando, pero dejé que la llamada fuera al buzón de voz. Poco después, llegó otro mensaje de papá diciéndome que si no iba a devolver su auto, entonces no me molestara en volver. Sonreí. Suena bien para mí, fue lo único que pensé. Pero esto aún no había terminado. Si papá quería jugar sucio, yo podía hacerlo peor, y lo siguiente que hice fue la jugada que lo incendió todo. Papá quería jugar. Bien. Yo tenía una última carta. Había una cosa en la que él siempre había confiado, nuestra cuenta de ahorros conjunta, no la de Amanda y yo. Como ya os comenté cuando era más joven y empecé a trabajar, papá me convenció de abrir una cuenta conjunta con Amanda, pero también me convenció de abrir una con él. Dijo que era por seguridad, en caso de que alguna vez necesitara su ayuda con el manejo del dinero. En ese momento no lo pensé demasiado. Casi no usaba esa cuenta, solo depositaba algo de dinero extra del trabajo y, con el tiempo, se convirtió en un pequeño ahorro. Nunca le presté mucha atención al saldo porque casi nunca sacaba nada. Pero después de todo lo que había pasado, tuve un mal presentimiento y decidí revisarlo. Entré a la banca en línea y lo que vi me dejó helado. El saldo estaba mucho más bajo de lo que debía estar. Faltaban miles de dólares. Revisé las transacciones mes por mes y ahí estaba todo. Retiros, transferencias, pagos constantes. La renta de Amanda, sus cuotas escolares e incluso algunos retiros en efectivo hechos por papá. Sin pensarlo dos veces, transferí el dinero que quedaba y cerré la cuenta. Esa noche, mi teléfono no dejó de sonar. Llamadas una tras otra, la pantalla iluminándose sin descanso. No contesté. Luego llegaron los mensajes. Primero, papá, exigiendo saber qué demonios había hecho. Después, mamá, suplicando que le hablara porque estaba perdiendo la cabeza. Y, por último, Amanda, siempre dramática, preguntando si realmente había arruinado a papá. Observé las notificaciones por un momento y luego, sin pensarlo dos veces, bloqueé la pantalla. Que se revolvieran en su propio caos. Yo ya había terminado y los ignoré a todos. Más tarde en la noche, el timbre de mi puerta rompió el silencio. No necesitaba mirar para saber quién era. Cuando abrí, ahí estaba él. Rostro enrojecido, puños cerrados, respiración pesada. Su ira era palpable. Me preguntó qué había hecho, pero ambos sabíamos la respuesta. Crucé los brazos y le dejé claro, solo había recuperado lo que era mío. Su mandíbula se tensó mientras insistía en que esa cuenta era nuestra, en que ese dinero ayudaba a Amanda. Pero yo no iba a retroceder. Si ella era tan perfecta, como siempre decían, entonces estaría bien. Por primera vez, papá no tuvo una respuesta inmediata. Solo me miró, sin palabras, y en ese momento supe que el juego había cambiado. Se quedó ahí, respirando con fuerza. Luego, con un tono más bajo, me preguntó si de verdad quería quemar ese puente. Lo miré directo a los ojos y le dejé claro que él lo había quemado primero. Todo quedó en silencio. Después de unos segundos, se dio la vuelta y se fue. Lo vi alejarse, esperando sentir rabia o culpa, pero lo único que sentí fue alivio. Por fin era libre. O al menos eso pensé, porque lo que pasó después fue cuando todo realmente se fue al demonio. Por primera vez en años, me sentía libre. Sin cuentas conjuntas, sin pagar los gastos de Amanda, sin que papá me viera como su billetera personal. Pensé que todo había terminado, que ya había dejado claro mi punto y que me dejarían en paz. Estaba completamente equivocado. Actualización 2. Menos de una semana después, recibí varias llamadas de mamá, todas frenéticas. Casi no respondí, pero la cantidad de llamadas perdidas me hizo dudar. Cuando finalmente contesté, su voz sonaba en pánico. Me dijo que papá estaba en problemas. Al principio no entendía a qué se refería, pero ella hablaba rápido, como si temiera que le colgara. Me explicó que había pedido un préstamo grande y ahora el banco lo estaba presionando porque se había atrasado en los pagos. Me quedé en shock. Luego, en un tono más bajo, agregó que había usado mis ahorros como garantía. Sentí el estómago hundirse. Siempre pensé que papá solo sacaba dinero poco a poco para Amanda, pero nunca imaginé que hubiera hecho algo así. Y ahora que yo había retirado mi dinero, él no tenía con qué cubrir la deuda. Pregunté cuánto era la deuda y la voz de mamá se quebró al responder. $30.000. Me reí, no podía creerlo. Papá había sacado $30.000 sin decirme nada.
Mamá exhaló bruscamente, tratando de justificarse, diciendo que él pensó que podía manejarlo. Pero eso no tenía nada que ver conmigo. Su silencio lo dijo todo. Apreté los dientes, entendiendo lo que realmente quería. Me estaban pidiendo que lo arreglara. Mamá insistió en que papá estaba desesperado, pero no me importó. Colgué. No era mi problema. Sin embargo, debí haber sabido que papá no se rendiría tan fácil. 2 días después, al llegar a mi departamento, noté que algo estaba mal. El departamento se sentía vacío. Miré a mi alrededor y el televisor había desaparecido. Mi laptop también. Corrí al dormitorio. Mi colección de relojes, mi consola de videojuegos, incluso ropa, todo se había esfumado. Era como si alguien hubiera decidido simplemente tomar lo que quisiera. Mi corazón latía con fuerza y mi mente iba a 1000 por hora. No había signos de una entrada forzada. Nada de vidrios rotos, ninguna puerta forzada. Entonces, me golpeó la verdad. Solo 2 personas tenían una llave de repuesto de mi departamento. Mamá y mi padre. No lo dudé y llamé a papá y atendió al segundo tono, su voz tensa y molesta. No perdí el tiempo y fui directo al punto, quería saber dónde estaban mis cosas. El silencio que siguió me lo dijo todo. Cuando finalmente habló, su tono despreocupado solo avivó mi rabia. Fingió no saber de qué hablaba, pero yo no iba a caer en su juego. Repetí su nombre con firmeza, exigiendo una respuesta. Y entonces, con absoluta desfachatez, me dijo que si no iba a ayudar a la familia, no veía por qué necesitaba tantos lujos. Sentí los dedos entumecidos de tanto apretar el teléfono. Me había robado. Y ni siquiera se molestó en negarlo. Papá seguía hablando, acusándome de haberle quitado todo a Amanda, de vaciar la cuenta y dejarlos en la ruina. Decía que solo hizo lo que tenía que hacer. Temblaba de rabia. Le pregunté dónde estaban mis cosas. Se atrevió a burlarse y simplemente respondió que las había empeñado porque necesitaba el dinero. Por un instante, quise lanzar el teléfono contra la pared. Lo había hecho. De verdad lo había hecho. Todo porque me negué a seguir dejándome usar. Por un momento, ni siquiera pude hablar. Luego, con la voz más fría que pude manejar, le dije que acababa de cometer el peor error de su vida y colgué. Papá pensaba que yo había quemado el puente, pero no tenía idea de lo que se avecinaba. Me quedé sentado en el sofá, todavía hirviendo de rabia, mirando mi sala vacía. Me había robado y creía que se saldría con la suya. Tomé mi teléfono y llamé a un abogado. Nada exagerado, solo una consulta. Necesitaba saber exactamente qué podía hacer. Si papá pensaba que iba a dejar pasar esto, estaba muy equivocado. El abogado fue claro. Tenía pruebas de que los objetos robados eran míos, recibos, números de serie, incluso fotos. Eso era un delito. Y como él mismo lo había admitido por teléfono, aún mejor. El abogado fue claro, debía presionar cargos o al menos amenazar con hacerlo. Sabía que papá no tardaría en doblarse. Así que lo llamé de nuevo, esta vez con el altavoz encendido y grabando cada palabra. Le informé que había hablado con un abogado y que, si no recuperaba hasta el último centavo de lo que había empeñado, presentaría una denuncia por robo. Se rió con incredulidad, seguro de que no me atrevería. Pero yo sonreí y le aseguré que sí lo haría. Para rematar, le recordé que tenía grabada su confesión anterior y le pregunté si quería ponerme a prueba. El silencio que siguió fue aún más satisfactorio. Su tono cambió, mucho menos confiado, cuando preguntó si realmente sería capaz de meter a mi propio padre en la cárcel. Me encogí de hombros. Él fue quien me robó, así que sí, lo haría. Más silencio. Hasta que, finalmente, cedió. Conseguiría el dinero. Le di una semana y colgué. Y así por fin entendió. 3 días después, me transfirió hasta el último centavo. Pero ya estaba harto. Mi familia me había exprimido durante años, y no iba a permitir que lo hicieran otra vez. Puse mi departamento en venta, encontré un nuevo trabajo en otro estado y, 2 meses después, me fui. Corté todo contacto. Ni mensajes, ni llamadas, nada. Y fue increíble. Actualización 3. Pasaron 3 meses sin noticias de nadie, hasta que, de la nada, mamá llamó. Casi la ignoré, pero la curiosidad me ganó. En cuanto contesté, suspiró con cansancio y me dijo que Amanda estaba embarazada. Me quedé en silencio por un momento, tratando de procesarlo. Un estudiante de primer año la había dejado. Estaba sola. Me recosté y dejé que la información se asentara. Amanda, la niña dorada, la que siempre fue superior a mí,
la que papá sacrificó todo por ella. Embarazada y abandonada. Sonreí. Después de todo, ella siempre fue la mejor, ¿no? Solté una carcajada y colgué. Oírla era agotador. Espero que todo esto termine de una vez. He llegado hasta aquí, una vez más, gracias por los consejos. Actualización 4. Han pasado unos meses desde que desaparecí del mapa, y la vida ha sido increíble. Sin dramas familiares, sin culpas, solo paz. El asunto decía, me despertaba sin esperar llamadas exigentes, sin mensajes manipuladores, incluso antes de sin la constante carga de sentirme responsable. Ya sabía los errores de los demás. No quería solo hablar hasta que, de la nada, apareció un correo de Amanda. Al parecer, ser madre soltera era más difícil de lo que imaginaba. ¿Quién lo diría? Ahora que papá estaba en bancarrota y mamá no podía hacer mucho, decidió que yo, el egoísta, el malo de la familia, era su última opción. Su mensaje era casi gracioso. Decía que, a pesar de nuestras diferencias, seguíamos siendo familia. Oh, claro. Ahora sí éramos familia. Ahora que necesitaba algo de mí. Durante años fui el que sobraba, el que no era lo suficientemente bueno, el que nunca hacía nada por ellos. Pero ahora que su mundo se desmoronaba, de repente yo era importante. No respondí. Ni siquiera me molesté en pensarlo 2 veces. Solo marqué el correo como spam y seguí con mi vida. Sonreí mientras eliminaba el correo sin responder. Que Amanda se las arreglara sola, como yo tuve que hacerlo cuando ellos me dejaron tirado. Cerré mi laptop, me serví un buen trago y brindé por mi nueva vida, una en la que ya no era el cajero automático de nadie. El pasado podía llamar, rogar, incluso llorar, pero yo ya no atendía. Algunas personas simplemente nunca aprenden, eso es todo Reddit. Espero no volver a actualizar y a quienes en los comentarios piensan que debí ayudarlos quizá nunca han tenido este tipo de personas tóxicas a su alrededor, por favor no me juzguen. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, ¿qué esperas? Suscríbete para más historias como esta.